empate insuficiente para las aspiraciones del Barça B en un partido trepidante. Los de García Pimienta se pusieron el mono de trabajo y lograron equilibrar la intensidad del Olot, pero tras hacerlo más difícil, adelantarse en el marcador, no supieron darle la pausa al partido ante un conjunto de la Garrocha que tuvo una tremenda reacción y equilibró el resultado con total justicia. El 1-1 final rompe la mala racha de 2 derrotas de los de García Pimienta, pero se descuelga un poco más de los puestos de promoción de ascenso. Pasa de 4 puntos a estar ahora a 6. ¿Complicado? Primer tiempo muy equilibrado, el Olot salió muy fuerte y a los 4 minutos creó una ocasión clarísima. Doble, pues primero Iván Guzmán y después Marc Mas se toparon ante un fenomenal Ezquieta, que este lunes viajará a Lyon con el primer equipo. Al filial azulgrana le costó encontrarse a gusto en un terreno que el Olot domina a la perfección y es complicado encontrar espacios. Lo buscó Miranda, que regresó al lateral izquierdo, con buenas incursiones por la izquierda. El sevillano tuvo un interesante duelo en defensa con el experimentado Sumetra. El encuentro fue trabado y cualquier aproximación significaba oro para los dos equipos. Abel Ruiz regresó a la titularidad y donde más le gusta, en la punta de ataque. El valenciano tuvo 2 buenas acciones en la primera mitad, aunque en la primera chutó alto y en la segunda, demasiado flojo y sin problemas para afinar. Otra de las grandes novedades fue la de Merguil, en su primera titularidad con el filial azulgrana. El congoleño debe soltarse más, pero mostró maneras y se implicó defensivamente. Antes del descanso, el Olot volvió a la carga y Ezquieta tuvo que emplearse a fondo ante un insistente Carles Mas. Sigue el intercambio de golpes, el cuadro local acabó el primer tiempo asustando y empezó el segundo del mismo modo, consciente de que en los minutos claves cuando más daño se hace al rival. Maso puso Luis en la grada. Reaccionó bien el filial y fue interesante el intercambio de golpes. Tras un buen chut cruzado de Merguil, llegó una de las mejores acciones para los de García Pimienta. La tuvo Carles Pérez con un buen disparo a los 56 minutos, pero no sorprendió a final. Poco después, el de Granollers sintió un pinchazo en un sprint y tuvo que ser sustituido por lesión muscular. Pero ninguna acción tan clara como la que tuvo Abel Ruiz, a puerta vacía tras una gran asistencia de Monchú. El de Almusafes cometió un error impropio de su calidad y no pudo conectar el balón. Gol de Merguil y roja a Iván Guzmán. Para ese entonces, el Barça B ya había desequilibrado la balanza a su favor. Apretó y obtuvo la recompensa con el gol de Merguil al aprovechar la buena jugada por la derecha de Abel Ruiz, que entró hasta línea de fondo y vía al congolés desmarcado. Abel se desquitó de la jugada anterior. Pero todavía quedaba mucha tela por cortar. Salió el ex del Girona Eloy Amagat y en su primera galopada fue protagonista. Ronald Araujo desde el suelo sacó el balón con la mano hasta en 2 ocasiones, pero el colegiado no mostró nada. Se encendió el Olot y en la jugada posterior, Iván Guzmán se equivocó por completo. Durísima entrada a Riqui Puig y merecida roja. La tensión subió a los niveles máximos a partir de ese momento, pues los dos equipos se jugaban mucho. Pese a estar con uno menos, no le perdió la cara al partido el Olot. El Loy, que le dio mucha vida a su equipo, dibujó sin suerte una semichilena. El balón fue manso a Ezquieta. Regresó de su lesión Quique Saverio. El ecuatoriano sustituyó a un Riqui Puig que había visto la amarilla.
Buena decisión de Pini. Pero el filial siguió sin darle pausa al partido ante un Olot que se fue arriba con todo. De nuevo Izquieta tuvo que intervenir para rechazar el seco disparo de Héctor Simón. La más clara aún estaba por llegar. La tuvo Alámbaro en el 87 tras una gran combinación del conjunto rojillo. Su chut se estrelló en el travesaño. Fue el aviso del gol del empate. Izquieta, que había hecho un partido impecable, no bloqueó un centro aparentemente sencillo, se le escapó el balón y Carles Mas fusiló a placer. El meta pamplonés se desquitó poco después y evitó el gol de la derrota ante Marc Cosme. Lo cierto es que el empate hizo justicia a los méritos de unos y otros. Al Barça B se le escapó una grandísima oportunidad,